Señor, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Esta mañana queremos compartir con ustedes, hermanos, el tema, una vida consagrada. ¿Cómo es el tema? Una vida consagrada. Una vida consagrada. Bendito es el nombre de Dios por siempre. Amén, aleluya. Note que el canto que estábamos cantando decía, haz mi carácter Amén. más como el tuyo, Señor. Aleluya. Este canto tiene que ver con esta palabra muchísimo, porque se trata de una transformación, se trata de algo que Dios ha hecho en nosotros, se trata de algo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Entonces, ¿qué le parece si leemos juntos? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la palabra, con Cristo, juntos hermanos, Gálatas capítulo 2, verso 20. 2:20. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Tome su lugar y glorifique al Señor. Estaba viendo algunas cosas acerca de lo que es la historia, hermanos, y lo que es nuestra vida como seres humanos. Y estaba reflexionando en lo que el ser humano, en lo que la humanidad es, en lo que nosotros hemos sido en el tiempo, en el espacio que Dios nos ha prestado para estar aquí en esta tierra. Y encuentro que en muchas ocasiones la humanidad, el mundo entero, el ser humano, mejor dicho, el ser humano, en la época que sea, en la historia reciente y en la historia pasada y en la historia antigua, casi siempre, por no decir que siempre es así, la humanidad vive o hemos vivido como en una jungla, como en una selva. ¿Y cómo es vivir en una selva? Bueno, miren, en una selva la humanidad ha vivido porque los seres humanos hemos tratado, por ejemplo, de sobrevivir algunos con un arma listos para defenderse de una fiera. Otros en la selva agarrados de algún lugar, de alguna vara, de alguna rama de un árbol para no caerse, para sostenerse, para luchar con la adversidad que se le presenta. Y la humanidad ha estado así, como echando mano de un lugar para poder sostener su vida y para poder sostener a los suyos. Los países, los pueblos han luchado para sobrevivir en medio, yo le llamo, de una jungla, de una selva, para poder sobrevivir y salir adelante. Se ha echado mano de lo que hay en la vida, de lo que está alrededor, para poder salir adelante, no solamente con la vida, sino con las cosas que se presentan a diario. La humanidad ha estado luchando por mucho tiempo, no solamente por sobrevivir con el aspecto de la seguridad, sino con el aspecto del alimento. En muchos lugares hay hambre todavía, el hambre no se ha saciado en el mundo entero, y hay lugares donde la gente no se está muriendo de un virus, se está muriendo de hambre. Y creo que es posible que más gente se esté muriendo de hambre que gente se esté muriendo de un virus. Se lo puedo asegurar porque hay países donde la desnutrición y los lugares donde hay hambre son más frecuentes que lo que nosotros pensamos, que vivimos en países como este, donde abunda el alimento y donde abunda la protección hasta cierto sentido. Pero el hombre ha estado tratando de sobrevivir con respecto a la alimentación, echando mano de lo que puede, de lo que hay alrededor. Y este es un problema, mis hermanos, serio. Este es un problema que nosotros lo vemos constantemente. Y tú puedes ver en toda la historia y la humanidad así está viviendo siempre. Aunque nosotros decimos, como seres humanos, que vivimos en una sociedad civilizada. Pero si tú notas la comparación, sí somos civilizados, pero en el mundo de los civilizados a veces
hay más cosas malas que en el mundo de los no civilizados. Porque en el mundo de los civilizados, de aquellos que tenemos razón, nos matamos unos a otros, nos ofendemos unos a otros. Entonces vivimos en un mundo de incertidumbre, por decir así. Y el hombre entonces lo que ha estado haciendo por todas las épocas y los tiempos de la historia es tratando de sobrevivir. Ahora, digo esto, mis hermanos, la razón porque ¿cuál entonces es la solución? ¿Cuál entonces es, qué cosa podemos hacer para que las situaciones cambien en nuestra vida? Mire, hermano, hay cosas, sinceramente le voy a decir, hay cosas que no van a cambiar. Es más, hay cosas que van a empeorar. Hay cosas que no se van a componer. Vamos a ver que el mundo, que los gobernantes quieren favorecer a ciertas áreas, a ciertas personas, y van a querer cambiar ciertas leyes y ciertas cosas con respecto a las necesidades. Ahí la gente está tratando de darle comida al hambriento. Pero Jesús dijo una palabra bien especial: en el mundo tendréis aflicciones. Y dijo algo más todavía: a los pobres siempre los van a tener. O sea, mis hermanos, hay cosas que no se van a poder solucionar. Quizás nosotros no lo vamos a ver, porque son cosas bien difíciles. Pero una cosa sí estoy seguro, yo no sé hasta qué punto vamos a ver solución en ciertas áreas de la vida. No sé hasta qué punto el hombre se va a sentir seguro en su casa, en su trabajo, en la calle. No sé hasta qué punto el hombre se va a sentir que ya no hay discriminación. No sé hasta qué punto ciertas cosas van a tener solución. No lo sé, pienso que van a mejorar. Y tengo fe que algunas cosas van a mejorar. Pero si mejoran o no mejoran, yo te tengo algo más especial esta mañana. La solución en realidad para el hombre, mis hermanos, es que entregue su vida a Jesucristo completamente. En otras palabras, déselo fuerte al Señor. En otras palabras, entregar la vida a Cristo completamente se le puede llamar consagrar nuestra vida a Jesús. Y a mí me gusta más la palabra consagrar, porque tiene una connotación bien tremenda, una enseñanza no solamente de entregarse, no solamente de decir aquí estoy, yo soy religioso, yo creo esto, yo creo lo otro, no. Una consagración es diferente. ¿Y a quién nosotros nos vamos a consagrar? Nos vamos a consagrar a Cristo. Nos vamos a consagrar a Dios. Hay gente que se ha convertido, pero no se ha consagrado. Hay gente que se dice ser cristiana, pero no se ha consagrado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Porque consagrarse implica algo bien fuerte, bien delicado. Sí, implica algo que en realidad se nota que el hombre, que la mujer ha cambiado rotundamente. Y no hay que esperar tanto tiempo para cambiar. Cuando el hombre y la mujer se consagran a Dios, los cambios se empiezan a ver desde el principio. Y no tienes que tener 20 o 30 años en el Evangelio para decir que esa persona ya se consagró. Porque el tiempo no consagra a la gente. Lo que consagra a la gente es una mentalidad cambiada, un corazón diferente, un corazón transformado por medio de la palabra. Mientras no haya transformación, pueda que haya conversión, pero no consagración. Consagración es algo más grande, es algo más poderoso. Ahora, esto nos conviene a nosotros. Consagrar nuestra vida nos conviene a nosotros. Consagrar nuestra vida a Cristo nos conviene. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que dije al principio. Porque no hay solución para ciertas cosas. Porque no va a haber solución en un cercano tiempo. Pero aquí está el punto. Aquí está el punto. Que si nosotros no nos consagramos al Señor, que si nosotros no nos entregamos a Dios, te voy a decir algo que nace de mi corazón y lo puedo ver en la palabra, que no hay nada en este mundo que al hombre le vaya a satisfacer o le vaya a dar seguridad, que lo único que al hombre en realidad nos da seguridad y nos hace sentir seguros y en realidad sabemos que estamos seguros y satisfechos es cuando le hemos entregado la vida a Cristo. Es cuando nos hemos consagrado para el Señor. Ahora yo quiero señalar algo aquí, mis hermanos.
Consagrarse, mucha gente le tiembla esta palabra porque piensa que los únicos consagrados son los sacerdotes, que los únicos que se consagran son los pastores, que los únicos que se consagran son aquellos que están predicando todos los días. No, el hombre, Dios lo ha puesto en esta tierra para que se vuelva a Él, para que se consagre a Él, para que se convierta. Consagrarse no es exclusivo de cierto tipo de hombres. Consagrarse es para toda la humanidad. La humanidad debería consagrarse a Dios. Si la humanidad se consagrara a Dios, no tuviéramos los problemas que tenemos. Déjeme decirle, hermano, la solución del mundo, los problemas sociales no están en la Casa Blanca, no están en el gobierno, no están en el dinero, están en que los hombres nos convirtamos y nos entreguemos a Dios completamente, y este mundo va a ser diferente. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es consagrarse? ¿Qué es consagrarse? ¿Qué es entregarse al Señor por completo? Mire, hermano, es bien fácil. Consagrarse, para que por los niños o alguien que no entiende pueda entender, consagrarse es entregarse por completo y sin reservas. ¿Qué es por completo y sin reservas? Yo siempre, cuando he hablado de esto, hermanos, he explicado algunos ejemplos. Y yo entiendo que no es fácil. Yo entiendo que no es fácil, sé que no es fácil. Consagrar la vida a Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque se trata de dejar ciertas cosas que se practican que no nos convienen. Cosas que la palabra de Dios y el apóstol Pablo es un experto explicando acerca de las cosas que se deben de dejar. Entonces, consagrar la vida a Dios tiene que ver con dejar cierta serie de cosas y prácticas para entregarse a una sola cosa. Un ejemplo bien fácil es el ejemplo del matrimonio, para que puedas entender. Cuando alguien se casa, mire, la gente hoy se casa por contrato y se casa por conveniencia y se casa quizás por una atracción que hasta cierto punto la atracción tiene que existir. Pero el matrimonio no es simplemente un contrato, no es simplemente una firma que vas y pones ahí en la corte, o delante del juez, o delante del ministro. No, el matrimonio es un claro ejemplo de una entrega total, sin reservas. ¿Por qué razón? Porque el hombre está acostumbrado a tener novias o mujeres, para ser más claro, antes del matrimonio o después, qué sé yo. Pero cuando ya se casa, estoy hablando de un verdadero matrimonio, de una verdadera unión. ¿Por qué razón? Porque ese hombre se va a entregar por completo a esa mujer, y esa mujer se va a entregar por completo a ese hombre. De ahí viene el hecho y el pensamiento que algunos no se quieren casar, porque saben que cuando se unan, ahí se acabó la vida alegre. Y cuando digo vida alegre, es la vida del mundo. Entonces, el matrimonio, hermanos, es un cambio total y rotundo. ¿Por qué razón? Porque cuando estás soltero, tú puedes hacer muchas cosas que dentro del matrimonio no puedes hacer. Tú puedes llegar a tu apartamento, a tu casa, a la hora que tú quieras. Tú puedes, no tienes que darle muchas cuentas a nadie, y si ya eres mayor. No tienes que darle muchas cuentas a nadie más que a ti mismo. Entonces, pero cuando estás casado, la otra persona tiene que saber dónde tú estás. Por lo menos tiene que saber dónde andas. Y no es que tienes que estar rindiendo cuentas cada minuto, porque hay unos que son exagerados también, o exageradas. Están llamando cada 5, cada 10 minutos. Y dije, ¿por qué me llaman? No, es que te amo y te extraño. Si se acaba de ir de ahí de la casa, ¿no? Se entiende cuando está enamorada la gente. Pero el matrimonio es claro para explicar esto de consagración. El acto del matrimonio es un acto de consagración, un acto de unión. Entonces, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Porque yo quiero que tú veas cómo el apóstol Pablo pone esto de consagración, y lo usa de una manera fuerte. Porque yo, como hasta donde me alcanza la mente, puedo pensar que el ejemplo más claro es el matrimonio. Pero fíjate cómo piensa el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo.
Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, y porque Pablo habla de muerte, hermanos, y a nadie le gusta hablar de la muerte, pero en realidad cuando alguien se consagra, tiene que ver con la muerte, pero no con la muerte física. Bueno, hasta cierto punto sí, pero fíjate, vamos a la palabra mejor. Dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto tiene que ver con consagración, hermanos. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo quiero que tú sepas que el apóstol Pablo se lo enseñó a varias iglesias. Romanos capítulo 6, verso 4 dice, fíjate qué tremendo, porque somos sepultados, y aquí va la muerte, aquí va la entrega, aquí va la consagración. ¿Cómo yo me voy a consagrar a Dios? ¿Cómo es que cuando yo levanté mi mano y dije, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal? ¿Qué era lo que estabas haciendo en ese momento, en tres palabras? ¿Qué era lo que estabas diciendo? ¿O qué es lo que vas a hacer si te vas a entregar al Señor? Esto es, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero esto no se queda ahí, porque esto sucede cuando la gente se convierte y se bautiza, y el bautismo es símbolo de muerte. El hombre que entierran en el agua es un hombre que muere a la vida antigua y sale una vida nueva. Entonces dice el apóstol Pablo que hay que morir juntamente con Cristo. Pero fíjate lo que dice el verso 11, un poquito más adelante, ahí en el mismo capítulo. Así también vosotros. Y cuando uno se consagra para el Señor, mis hermanos, esto es lo que sucede. Uno tiene que no hacerse el muerto. ¿Ha visto la película, los que se hacen muertos? Que como que están desmayados, como que están muertos. El apóstol Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos. ¿Y sabe qué? Que la palabra considerados es, ustedes están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el verso 11. Bendito es el nombre de Dios, aleluya. Ahora, rápidamente, mis hermanos, porque yo sé que los que están en casa no están sufriendo con la mascarilla, a menos que estén en algún lugar. Pero los que están aquí, yo entiendo que hay unos que en realidad no soportan mucho tiempo. Y vamos a ser cortos para que tú puedas disfrutar esta palabra y llevártela en tu corazón. Amén, aleluya. Pero entonces vamos al pasaje que leímos, a Gálatas capítulo 2, verso 20. Fíjate el texto que leímos. Esto tiene que ver con entrega, esto tiene que ver con consagración, una vida consagrada. Dice el apóstol Pablo, esto es como una afirmación, mis hermanos. Ahora te voy a explicar algo rapidito, mire. Este verso viene en consecuencia de una discusión que el apóstol Pablo tiene con Pedro, con aquel gran Pedro. Él tiene una discusión porque Pedro anda medio así como que quiere complacer a uno y quiere complacer al otro también. Entonces Pablo tiene una discusión con Pedro. Y al final Pablo hace una afirmación en el verso 20, y esta afirmación es como una conclusión, y le dice, Pedro, fíjate bien, esto es lo que Dios me ha dado y esto es lo que yo creo. Entonces Pablo dice esta afirmación, para que te quede claro, Pedro, yo me lo imagino así, para que te quede claro, Pedro, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, lo que le está diciendo a Pedro es, mira Pedrito, a ti parece que todavía como que no sé qué te está pasando, porque se está cambiando. Todavía quiere complacer a los de la circuncisión, pero también quiere quedar bien con los gentiles, pero quiere quedar bien con los judíos. Entonces Pablo le dice, mira Pedro, yo, el apóstol, el último de los como abortivos, decía el apóstol Pablo, yo estoy juntamente crucificado. Y aquí está diciendo él que está muerto. Estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque no murió físicamente, pero el hombre viejo, el antiguo Pablo, ya murió. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, Amén, bendito aleluya. Dios. Ahora, note lo siguiente, mi hermano. El apóstol Pablo dice que está crucificado.
Y si está crucificado, él lo que está diciendo es, estoy muerto. Si está crucificado, es que ya no vive, es que ya murió. Y estar crucificado con Cristo significa haber muerto al pecado. Y luego dice que ya no vivo yo. Ahora entonces, ¿quién vive? Dentro de ese cascarón, dentro de ese cajón, se puede decir así, dentro de ese cuerpo, el viejo Pablo ya no vive ahí. Ahora quien vive ahí es Cristo. Ahora quien vive ahí es otro, y es Cristo Jesús. Es la misma carne. Hermano, tú tienes la misma carne, más vieja, pero la tienes, la misma con la que naciste. O no sé, la verdad, científicamente dicen que uno va perdiendo la piel, ¿no? Y se va rejuveneciendo, y hay órganos que rejuvenecen cada 24 horas, y la piel se va cayendo también, y esa serie de cosas. Pero sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo. Entonces, esa misma carnita que tú tienes es la misma que cuando te convertiste, solo que ahora en ese cascarón ya no vive el que vivía antes. Ahora alguien se ha mudado ahí y ese se llama Cristo. Cristo es el que vive en la persona cuando se entrega a Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Es la misma carne, pero ahora esa carne está sometida al Espíritu, está sometida a la palabra. Pablo dice, ya no vivo yo. Hay gente que no lo entiende, pero está fácil. Ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, los deseos, las cosas que hay, ya no las vivo como las vivía antes. Ahora el que vive en mí, porque él dice, más Cristo vive en mí. Esa carnita ahora está sometida al Espíritu Santo. En conclusión, claramente, mis hermanos, claramente, el apóstol Pablo nos está hablando aquí de una consagración, de una entrega total. Yo quiero que me entienda, hermano, esta mañana, porque esto es bien importante. Me gusta que nos proyectemos al futuro. Me encanta pensar que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener un pensamiento claro de las Escrituras para entender que hay cosas que no van a tener solución, pero estoy seguro que si ellos se entregan a Cristo y consagran su vida a Cristo, su vida va a ser diferente. Ahora, ¿por qué te digo esto, mi hermano? Porque cuando el apóstol Pablo dice, mas Cristo vive en mí, eso significa algo poderoso para nosotros. Eso significa algo poderoso para el que se convierte. Por eso, mi hermano, si no te has entregado y no te has consagrado a Dios, conságrate el día de hoy, porque te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es la que el apóstol Pablo dice en ese verso de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Mas ahora, el que vive en mí, yo no estoy solo. Yo he muerto al pasado, al pecado. Pero el que vive en mí, ahora es Cristo Jesús. Esto significa, por lo tanto, que no vas a estar solo. Que no vas a vivir solo. No es, fíjate bien lo que estoy diciendo, los problemas quizás van a estar ahí. Las situaciones van a estar ahí alrededor del mundo. El hombre siempre va a estar tratando de sobrevivir como en una selva. Va a estar atento a cualquier situación que pase. Pero la diferencia es que cuando el hombre se ha consagrado al Señor, las cosas que parecen malas le ayudan a bien. Entonces el apóstol Pablo dice, mas Cristo vive en mí. Y esto significa que el hombre, la mujer que se entrega a Dios no va a estar sola. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque si Cristo no está, si el Espíritu de Dios no está en la persona, el hombre o la mujer no pueden sobrevivir sobre esta tierra. Y quizás sobrevivan hasta cierto punto, pero su corazón y su mente no va a tener ningún cambio. No puede sobrevivir un cristiano si no deja que Cristo more en su corazón. Cuando el apóstol Pablo dice que Él va a morar en nosotros, tiene un significado poderoso, porque esto nos indica que Él va a estar con nosotros. ¿Para qué? Para darnos fortaleza, para ayudarnos. Te dará una seguridad y no va a temer tu corazón de lo que el futuro pueda decir o pueda venir.
Hay gente que vive con un miedo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque no está seguro, porque sabe que no tiene una seguridad completa. Pero aquel que ha consagrado su vida a Cristo entiende que Cristo es su seguridad total y no va a temer lo que pueda pasar. No va a tener. Yo escuché un predicador que me fascinó esta semana y decía: si me va a dar el virus, si voy a morir no por negligente, no porque no uso protección, voy a morir porque me tuvo que dar y Dios así lo permitió. Pero ¿sabe qué? Voy a morir sirviéndole sin temor, porque no es que tengo temor de que me contagie, no, es que me voy a proteger, pero si el Señor lo permite, así va a ser. Entonces el cristiano, el que se consagra al Señor, sea de una o sea de otra manera, va a estar seguro, porque sabe que Dios le va a fortalecer su corazón y no va a temer a lo que pueda pasar en el futuro, el día de mañana. Yo quiero que leamos, mis hermanos, en el libro de Romanos hay un pasaje que está especial, porque cuando hablamos de no temer, tenemos que ir a la palabra. No es solamente de decir, hermano, tú te entregas a Dios, te consagras y vas a ver que vas a tener una vida abundante. No, es para que tu alma y tu corazón se refuercen en Dios y tu corazón esté tan firme que no tema a lo que pueda pasar. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28. Y este es un texto bien conocido. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y los que aman a Dios no es un simple religioso. Los que aman a Dios no es uno que va a la iglesia todos los domingos y ya cumplió con para que lo vean o para, qué sé yo, hermano, para lo que sea. No, los que aman a Dios son aquellos que han consagrado su vida a Cristo. ¿Por qué razón? Porque el mismo texto dice: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo somos llamados del Señor. ¿Para qué? Para consagrar nuestra vida a Cristo. Mi hermano, tú eres llamado para que consagres tu vida a Cristo. Si te vas más abajo al verso 35, porque este es un pasaje de aliento para aquellos que han muerto al pecado. Y el apóstol Pablo dice en el verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate bien, porque esto de consagrarse es fácil decírselo a la gente. Yo te puedo decir en esta mañana: consagra tu vida a Dios, para que el temor, la angustia, lo que sea, se vaya de tu vida. Pero la palabra nos enseña, hermanos, que no debemos de temer. Y hay una clara exhortación a creer esta palabra, porque dice el apóstol Pablo: ¿quién nos va a separar? Nos podrá pasar cualquier cosa, pero ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Fíjate, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Hay gente angustiada en este mundo. Persecución. Hay gente que está siendo perseguida por diferentes causas en este mundo. O hambre. Ya lo dije, hay hambre en el mundo y la gente se está muriendo de hambre. Si nosotros podemos hacer algo para saciar el hambre de alguien, qué bueno que lo hagamos, mi hermano. Es más, no qué bueno, hay que hacerlo. Es nuestro deber. Si sabemos de alguien, hay que ayudarle para que esa persona tenga un pan por lo menos de vez en cuando, sino que todos los días. Dice: o hambre, o desnudez, o peligro. Mire, esto de desnudez está tremendo, porque hoy más que nunca las tiendas de ropa, y bueno, hay gente que es bien atrevida, ya anda metida ahí, pero hoy más que nunca se ha vendido menos. En estos tiempos se ha vendido menos porque la gente tiene miedo de ir a las tiendas a medirse la ropa. Pero hay gente que ni está desnuda, pero tiene miedo, pero tiene un temor de no ponerse algo. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo de desnudez de alguien que no tiene nada. No de aquellos que constantemente van a la tienda y se visten. Bueno, el que tiene que lo haga, ¿no? Pero ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, y este es un verso famoso: por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Pero dice el apóstol Pablo en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, oh bendito es el nombre de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Oh, qué tremendo, mi hermano. Yo no sé si hasta este punto tú puedes ver cómo el apóstol Pablo viene hablando en diferentes ocasiones acerca de qué es consagrar nuestra vida al Señor. ¿Qué es consagrar? Y luego él lo aplica con la muerte. Dice que hay que morir. Y después de morir nos dice que no hay que temer, porque nadie nos va a separar del amor de Dios. Ahora, punto final, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de consagrar nuestra vida al Señor? Ciertamente esto no es una teoría que yo me estoy inventando. Esto es algo real, mis hermanos. ¿Sabes por qué te digo? Porque le ha sucedido a varios en la Escritura, en la historia bíblica. Para hacer un recuento rapidísimo, el que viene a mi mente ahora es Josué, hijo de Jacob. Un muchacho soñador. Dios le revela la palabra, Dios le revela los sueños. Josué, mis hermanos, a temprana edad fue vendido como esclavo. Lo tiraron en un hoyo. Le pusieron sangre a la túnica que le había regalado su padre para decirle que una fiera se la había comido. Un muchacho a temprana edad fue vendido como esclavo. Estuvo preso en una cárcel. Ahí estando preso, halló gracia en el hombre, el jefe que estaba ahí. El Señor lo saca de la cárcel, y después de que lo saca de la cárcel, todavía no está libre de las acechanzas del maligno. Según la palabra del Señor, no solamente fue esclavo, encarcelado, fue tentado también. Porque después que el Señor lo saca de la cárcel, lo pone como segundo después del rey. Ahora José está, hermanos, siendo tentado por una mujer. Y ustedes saben la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un hombre llamado José que Dios lo llamó a temprana edad. ¿Para qué? Para que consagre su vida a Dios. Y él empezó a decirle los sueños a sus hermanos y empezó a decirle los sueños a su padre. No le creyeron, se enojaron con ellos, le tuvieron envidia y dijeron: ¿qué es eso que nosotros vamos a inclinar a ti? ¿Cómo va a ser eso? Entonces ahora encontramos que José no solamente es ultrajado, pero ¿sabe qué pasa con José? José consagró su vida a temprana edad. Y en la Biblia vas a encontrar muchas historias acerca de la gente que consagró su vida a Dios desde temprana edad. Hay otros que consagraron su vida a Dios ya siendo viejos. Reyes, profetas, hombres como Samuel, que desde temprana edad su madre lo consagró desde antes que naciera. Y dijo Dios que nunca iba a haber un profeta como ese profeta llamado Samuel, el cual ungió al primer rey de Israel. Aleluya. Un hombre que lloraba apasionado. ¿Sabe qué? Samuel se crió en las bancas de la iglesia. Era un hombre consagrado desde el principio. Aleluya. Oh, bendito es el nombre de Dios. Hay gente como la familia de Jesús que tuvieron que huir de Egipto, de Jerusalén a Egipto por persecución. Porque Herodes mandó a matar a los niños. Entonces, a través de la historia, y Jesús, ahí sí que llegamos a la cúspide de las consagraciones. Porque Jesús nos demuestra no solamente con los hechos, sino con lo que hablaba. Él oraba al Padre. Él, cuando lo crucificaron en la cruz y cuando dijo consumado es, lo que estaba diciendo es: yo, Señor, me consagré para hacer esto, para hacer este sacrificio. Entonces, Jesús en la cruz es un acto de consagración. Yo no sé si me está captando la idea ahora en este momento. Pero esto no es una teoría inventada, es algo que está en la palabra. Y el apóstol Pablo lo pone, como ya te lo dije, de una forma diferente. Pero José y todos estos personajes habían consagrado su vida a Dios. Y te voy a decir algo, mi hermano, completamente que toca mi corazón. Cuando yo veo estas historias en la Biblia, yo puedo ver algo que ayuda
a mi vida a vivir, y espero que ayude a tu vida también. Y espero que ayude a tu ministerio, y espero que ayude a tu vida espiritual, y espero que ahora tú puedas consagrar plenamente tu vida a Dios. Hermano, ser cristiano no es ser un cristiano verdadero. Si alguien te ha preguntado qué es ser un cristiano verdadero, un cristiano verdadero es aquel que consagra su vida al Señor. No necesariamente es aquel que Dios llama para que predique, o para que cante, o para que tenga un ministerio. No. Un hombre o una mujer que se entrega totalmente al Señor es aquel que se consagra a Cristo, aquel que consagra su vida al Señor. Y aquí viene la parte práctica para ti y para mí. Esto es lo que yo puedo entresacar de estos versos. Que cuando Dios, hermano, te llama y tú te consagras, cuando Dios te da la oportunidad y tú te consagras a Él, esto significa estar en la voluntad de Dios. Y cuando estás en la voluntad de Dios, hermano querido, nadie va a detener el proceso por el cual tú has comenzado tu vida espiritual. Cuando Dios te llama y tú dices, yo quiero entregar mi vida totalmente a Dios, yo quiero consagrar mi vida a Dios. Ya lo expliqué en cortas palabras. Consagrarse es hacer morir al hombre viejo, dejar todo lo malo, entregarse plenamente a Dios, dejar de hacer las cosas que hacíamos antes y ahora vivir conforme a la palabra, vivir como un hombre recto ante todas las cosas, vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe en cada uno de nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos esto, mis queridos hermanos, se activa la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros nos consagremos al Señor. Y cuando hacemos esto, nadie va a detener el proceso. ¿Qué quiero decir? Te explico rápidamente. No se va a detener el proceso. Que van a haber situaciones difíciles, van a haber situaciones difíciles. Que van a haber cosas que parece que no tienen solución, van a haber cosas que parece que no tienen solución. Que van a haber tropiezos, van a haber tropiezos. Pero nadie va a detener el proceso por el cual tú has comenzado a consagrar tu vida a Dios. Mire, hermano, yo estaba pensando tanto en esta palabra en estos días y he podido analizar mi propia vida. Podemos entresacar algunos personajes de la Biblia, pero cuando Dios te habla y te dice a través de la palabra que tu vida es o forma parte de un proceso de entrega, de un proceso de consagración, porque antes de la consagración y antes de la entrega nadie da un centavo por la persona y todo el mundo dice, este no tiene arreglo. ¿Hasta cuándo? ¿A qué puede aspirar este o esta? O como dijeron de Jesús, ¿podrá salir algo bueno de Jerusalén? ¿Podrá salir algo bueno del pueblito de donde eres tú? ¿O de donde soy yo? ¿Del barrio donde nosotros vivíamos? ¿Del cantón donde nosotros vivíamos? ¿Podrá salir algo bueno de ese lugar? Nadie pensaba nada. Y quizás todavía no siguen pensando nada. Pero tú sabes, mi hermano, que la vida ha cambiado. Y cuando estás en la voluntad de Dios, las cosas, hermano, no se detienen. El proceso sigue adelante a pesar de lo que pueda pasar en la vida. Ahora, no debes desanimarte por lo que pueda pasar. No debes desanimarte por lo que pueda venir. No debes desanimarte por las acechanzas del diablo. No puedes desanimarte por alguien que está solo para desanimar a la gente o para desanimar al hermano. Porque de estos hay muchos que desaniman a otros. Pero tú debes de darte cuenta que tú estás en el proceso, que tú estás en el llamado de Dios y que si no te has entregado completamente, si no has consagrado tu vida, hoy el Señor quiere que te des cuenta que eres un consagrado, que necesitas consagrar tu vida al Señor. Aleluya, así es. Yo estaba analizando tremendamente esto, mi hermano, porque si la palabra no hace efecto en nosotros, o si hace efecto en nuestra vida, va a hacer efecto en otras vidas. ¿Qué te quiero decir con esto? Fíjate.
Cuando uno viene a este país, uno viene, bueno, hay unos que sí vienen bien y otros que no vienen bien. Y yo estaba analizando mi propia vida. En 1990, yo entré a este país con mi esposa. Y cuando Dios te llama para que consagres tu vida, Él lo hace de diferentes maneras. Yo he dado mi testimonio y he dicho que el Señor me ha llamado desde muy pequeño, desde joven. Pero llega un momento, mi hermano, en que tú sabes que Dios te ha llamado, pero ahora Dios te está diciendo, consagra tu vida completamente. Porque antes eras medio religioso, medio convertido, o medio convencido, o medio recocido, no sé cómo usted le quiera llamar. Pero la diferencia es cuando Dios te dice, consagra tu vida para mí, porque ha iniciado un proceso y te voy a dar una oportunidad. El día de hoy lo que Dios está haciendo con muchos jóvenes y muchos hermanos es dándote una oportunidad para que consagres tu vida al Señor. Es cierto, hace tiempito que te bautizaste. Es más, yo te voy a decir algo. Antes yo de venir a este país ni me había bautizado porque no creía en el proceso, no creía en el llamamiento. Yo todavía no me había consagrado al Señor. Pero cuando llegamos a este país en la frontera con mi esposa y una de mis hijas, la hija mayor, hermanos queridos, la cosa fue diferente. Apenas llegamos, el Señor nos dio una oportunidad. Aleluya. Y el Señor claramente nos indicó que debíamos consagrar nuestra vida al Señor. Gloria a Jesús. Independientemente de lo que piensa uno y el otro, Dios puso en el corazón de cada uno que había que consagrarnos, que había que entregarnos al Señor. ¿Sabes qué pasó? Que en poco tiempo, yo que no me había bautizado y mi esposa que no se quería bautizar, nosotros nos bautizamos rápidamente porque entendimos que Dios nos había llamado para consagrarnos. Ahora es que comenzaba el proceso. Pero porque comienza el proceso no significa que las cosas ya están arregladas. No. Estábamos sin nada, mis hermanos. Yo no tenía trabajo. Y sabe que cuando comencé a trabajar, ganaba $20 al día. En una semana me daban $100. Y con eso tenía que mantener a mi familia. Y con eso tenía que pagar renta. Y me tocaba caminar varias millas para ir al trabajo. Sufrimos humillación. Sufrimos desprecio. Sufrimos discriminación. No teníamos dónde dormir. Literalmente, hermano, muchos de ustedes saben de qué se trata esto. Porque cuando te empiezas a consagrar no significa que las cosas van a caer del cielo, no. Consagración es diferente, hermano. Es una entrega total al Señor y sin reservas. Pero nos consagramos al Señor y las cosas se pusieron bien difíciles. Empecé a trabajar. Para serte sincero, quien trabajó al principio fue mi esposa. Tuvo que trabajar, ¿sabes para qué? Para que tuviéramos un piso donde dormir, porque no era cama. Y ahí nos poníamos bien alineados los tres. La niña en medio y uno a cada lado. Y trabajaba ella para que nos dieran ese techo y dormir en la sala, en el piso. Y para comer un taco diario. Bendita la familia que nos acogió. Después salió la oportunidad de trabajar y fue cuando empecé a trabajar por $100 a la semana. Pobreza. Hambre no, porque siempre Dios nos ha bendecido. Aleluya. Pero pobreza, desprecio, discriminación. Bendito nombre. ¿Por qué no decir un trajo de no sé cómo se dice esa palabra, pero nos ultrajaron. Moralmente nos sentíamos mal. Muchos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Pero hermanos, Dios nos dio una oportunidad. Y lo que yo estoy hablando en la palabra, lo estoy hablando porque lo he vivido. Mis hermanos queridos, a través de unos hermanos que Dios puso en el camino, Dios nos dio una oportunidad. Tú estás aquí, algunos me están escuchando. Y a lo mejor estás cómodo. Pero qué triste es saber que nos hemos consagrado al Señor, pero que estamos pasando una situación bien difícil. Mire, mi hermano, ahí mismo nació mi siguiente hija. A los meses, en el 91. Sin tener nada, una cama que yo me había inventado ahí con un pedazo de esponja que me habían regalado
el que me rentó la casa. Una situación bien difícil. Las cosas en vez de componerse se iban empeorando. A tal grado, mis hermanos, a tal grado que nosotros quisimos mejorar. Y en vez de mejorar, ¿sabe lo que sucedió? Caímos presos en migración. Mucha gente no le gusta decir esto, pero yo lo digo para que tú veas, mi hermano, cómo Dios obra en aquellos Aleluya. que consagran su vida al Señor. Amén. Las cosas se pusieron mal. Para querer mejorar, nosotros quisimos emigrar de ese lugar. Al emigrar de ese lugar, nos agarró la migración, nos metieron presos. Una noche aguantamos frío. Y 6 meses presos. Pero Dios me decía, yo estoy contigo. Amén. Entonces yo volteaba a ver y yo decía, ¿a dónde estás, Señor? ¿A dónde estás? Dime dónde estás. Y Él me decía, yo estoy contigo. No te preocupes, yo estoy contigo. Dios hace las cosas que uno no piensa que van a suceder. Sin pretender nada, mi hermano, mi esposo y yo nos consagramos al Señor humildemente. Venimos delante del Señor y nos entregamos a Cristo. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo en una situación bien terrible. Pasamos todo lo que ya le dije. Parecía que nunca iba a cambiar la situación. Parecía que las cosas iban a... Yo a veces pensaba sinceramente que hasta podíamos morir en ese lugar. Porque era hostil. Aunque ciertas personas amables nos ayudaban. Pero las cosas se empeoraron. Estuvimos presos. Pero sabes, hermano, que cuando te consagras para el Señor, todas las cosas, dice Pablo, Romanos capítulo 8, verso 28, todas las cosas te ayudan para bien. Y el Señor me seguía diciendo, yo estoy contigo. Don't worry. Yo escuchaba en español, no te preocupes. En ese tiempo ni lo masticaba el inglés. Bendito Dios. Y el Señor me decía, yo estoy contigo, hermanos. Y bendito 15 de septiembre, porque es una fecha memorable para mi persona y creo que para mi esposa también. Porque después de estar presos ahí casi los 6 meses, cumplimos un poquito más de 6 meses. Pero antes de los 6 meses, un 15 de septiembre, había una celebración. Y como habíamos diferentes nacionalidades, mi hermano, mire, cuando llegamos a ese lugar, yo me di cuenta la primera vez que el Señor estaba con nosotros porque caímos en gracia con las autoridades. A la gente la separaban, pero nosotros nunca nos separaron. Nosotros estuvimos juntos siempre. Y estando ahí, a mi esposa la nombraron ahí jefa de las que repartían las cositas, el jabón, la pasta de dientes y eso. Dios nos dio gracia delante de la gente. Pero lo más grandioso de todo, mis hermanos, es cuando un 15 de septiembre llega el jefe de migración de toda la zona de la frontera del Valle del Río Grande. Llegó a ese lugar porque ahí iban a haber unos actos de la gente que estaba ahí. Unos iban a cantar, otros iban a declamar, había diferentes dramas. 15 de septiembre estaban celebrando las fiestas patrias de Centroamérica. Todos los que estábamos ahí eran centroamericanos y suramericanos. Y entonces dijeron, bueno, a cada grupo hagan algo, a cada nación. Y yo miraba que todo el mundo se estaba preparando y yo decía, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué sabes hacer tú? No, pues nada. ¿Y tú? Nada. Y entonces a mí lo único que se me ocurrió, hermanos, es decirle, ¿saben qué? Cantemos el himno nacional. Cantemos el himno nacional. Y lo único que me aprendí yo en la escuela de música es a dirigir el himno nacional de mi país como se dirige el 4x4. El 4 tiempos. Así se dirige, ¿verdad, hermano? Los que son de allá. Y entonces, bueno, pues eso vamos a hacer. Y los puse en línea a todos ahí.
a todos los catrachos. No eran muchos, unos cuantos. Y yo era como el director. Y ya usted sabrá, hermano, porque ya me conoce que yo ni canto ni nada. Y empieza ahí tu bandera y toda la cosa. Y empiezo, mire, así, haciéndole como que sabía yo. Y los movimientos y todo. Y se miraba como que yo sabía. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, en mi mente, es caer en gracia delante de aquel hombre. Aquel hombre estaba sentado ahí. Y al final empezó a hablar con ciertas personas. Y me llamó. Y dije, Padre eterno, nos van a mandar para mi país. Como director. Me van a mandar con todo y familia. Y me dice, ¿qué quieres hacer mientras estés aquí? Le digo, yo quiero hacer dos cosas. Número uno, quiero trabajar. Y aquí no puedo trabajar. ¿Me entienden, hermano? Número dos, necesito un documento para trabajar. Me dice, bien serio el hombre, me dice, mañana te van a llevar a mi oficina. Yo siempre con miedo. Hermano, estoy hablando de hace casi 30 años. Y entonces el día siguiente es una orden. Y me llevan directo hasta la oficina creo que era Brownsville o Harlingen. Y me llevaron allá y dice, ustedes que están esperando. Dije, Señor amado, lo bueno que andaba solo yo. Dije, bueno, si me mandan a mí, pues manden a mí, dejan a mi esposa con los muchachos, aunque sea, con las niñas. Ya teníamos dos. Y entonces llego y me dice el director, el señor, no recuerdo su nombre, pero que Dios lo bendiga si está vivo. Dijo que le tomara una foto y que le entregáramos a él. Si me ponen en una pared, me toman una foto y me entregan un permiso de trabajo, mi hermano. Y me dice, con esto vaya y saque un Social Security, un número para trabajar. Hemos dado la orden para que usted salga de ese lugar y trabaje donde usted quiera. Hermano, yo era la única persona que salía todos los días de ese lugar a trabajar con permiso legalmente. Esto, hermano, es a través del proceso de que uno tiene que entregar su vida a Dios completamente, sin reservas, jamás con la humildad que nosotros nos presentamos delante del Señor. Mi esposa sabe toda la historia completa. Nos presentamos delante del Señor, cada quien le dijo al Señor, Señor, yo entrego, yo consagro mi vida a ti este día. Desde ese día las cosas a veces empeoraban, pero cada vez que empeoraban algo nuevo venía. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Hermano, cuando tú consagras tu vida al Señor, ese día el Señor, ten por seguro que comenzó un proceso que no se va a acabar. Y las cosas, hermano, siguieron su camino y han pasado 30 años. Por eso para mí el 15 de septiembre es una fecha memorable. Yo creo que ahora voy a pedir, en este día voy a pedir que cuando me muera, si tengo una lápida, una piedra, que le pongan 15 de septiembre. 1983 y 1990. ¿Sabe por qué? Los 91. Porque ese mismo 15 de septiembre a las 3 de la tarde yo conocí a mi esposa. Mire si no es una fecha especial. Nada más que en el 83. Casi 40 años, ¿no? Hermano, cuando Dios te llama, lo único que debes hacer es entregarte por completo al Señor. 6 meses después nosotros salimos de ese lugar y viajamos, o podíamos viajar a cualquier lugar donde nosotros quisiéramos en Estados Unidos. Y han pasado casi 30 años y Dios no nos ha dejado de su mano. Dios ha estado con nosotros. Hemos pasado situaciones. Al llegar a Houston, nosotros no teníamos dónde vivir, no teníamos dónde trabajar, ¿no? Pero Dios ha empezado a abrir las puertas. Nunca hemos dejado de trabajar, nunca Dios nos ha desamparado. Pero yo te traigo este testimonio para que tú veas, hermano, cómo Dios hace en la vida de aquellos que se consagran a Dios. No se trata de una religión, no se trata de algo sencillo, no se trata de una consagración completa, sin reservas. Y cuando tú te entregas al Señor sin reservas,
Él no tiene guardado nada. Aunque las cosas parezcan difíciles ahora, hermano, aunque parezca que así se van a quedar, no te preocupes. Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Y donde tú pises ahí, Dios te va a bendecir. Oh, hermano, mira, rápidamente, yo le dije al Señor cuando llegué a Houston: Señor, en ese lugar donde yo ponga la planta de mi pie, ahí voy a trabajar. Ahí quiero trabajar. Te alabamos, Jesús. Y dijo mi esposa: necesitamos pamper para los niños. Pues vamos a una tienda. Y cuando me bajo del carro, del que nos traía, donde me bajé, hermanos, ahí trabajé 14 años. Gloria al Señor. Donde yo puse el pie, la primera vez en Houston, ahí trabajé 14 años. Y el Señor me bendijo, pero también de ahí me sacó el Señor. Hermano, es un testimonio grande que yo te puedo contar. Pero el consejo que te puedo dar es el que está aquí en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Aplicar este texto a nuestra vida es hacer morir la vida antigua y comenzar una nueva. Es consagrarse al Señor. Mire, hermano, matrimonios que están aquí esta mañana, si ustedes consagran su vida al Señor, cada uno juntos, pero cada uno por su cuenta, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu matrimonio. Es más, la bendición es tanta que Dios bendice a tus hijos, Dios bendice a tus nietos. Dios abre puertas para tus hijos, Dios abre puertas para tus nietos. Hermano, pero necesita que alguien se consagre a Dios. Y Dios se encarga de lo demás. Tú encárgate de los negocios del Señor que te da, y Él se va a encargar de las necesidades tuyas. Bendito es el nombre de Dios. Entonces ahí es donde podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cada vez que tú repitas ese texto, tú te vas a acordar que lo que has hecho es que has crucificado tu vida y te has entregado al Señor y te has consagrado al Señor. Y ya no vives tú. Ahora el que vive en ti se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. La parte final, el apóstol Pablo la dice porque es la consagración de Cristo. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: Cristo se consagró para darte vida, para darte salvación. Oh, bendito es el nombre de Dios. Ponte de pie en esta mañana, hermano. Y si la palabra de Dios